A veces, el destino se esconde en lo más improbable. Y otras, se arrastra hasta tu puerta, con heridas que no puedes ignorar. Esta historia empieza con un silencio. El tipo de silencio que habita en los pueblos olvidados, donde el reloj parece caminar más lento y los recuerdos pesan más que los días. Tomás vivía solo. Desde que la guerra se llevó a su hijo, lo único que le quedaba era el eco de su voz en la cocina vacía, y un retrato polvoriento sobre la repisa. No esperaba visitas, y mucho menos aquella mañana, cuando escuchó un ruido extraño tras su portón de madera. No era un hombre, tampoco una carta. Era un perro, herido, cubierto de lodo y con la mirada de quien ha visto el infierno, y ha regresado. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos reales que no pueden ser olvidados. Tomás dudó. No por miedo, sino por costumbre. Ya no tenía espacio para más dolor. Pero había algo en los ojos de ese animal. Una súplica muda. Una promesa rota. Con cuidado, lo ayudó a entrar. Lo limpió. Lo alimentó. Y cuando el perro se quedó dormido junto al fuego, algo dentro de Tomás también descansó por primera vez en años. Lo llamó capitán. No sabía por qué, pero el nombre salió solo, como si ya lo conociera de antes. Los días pasaron, y capitán sanaba, pero había algo más, algo que Tomás no entendía. El perro reaccionaba al sonido de helicópteros en la televisión. Se tensaba con ciertas voces. Y una noche, mientras Tomás hablaba solo, como solía hacer, capitán giró la cabeza ante una palabra. Operación Álamo. Tomás la había leído en un periódico viejo. Pero el perro la conocía. Esa noche, Tomás no durmió. Volvió a buscar el artículo. Era sobre una misión secreta en la que murieron soldados, y desaparecieron rastros. Capitán no era cualquier perro. Era un fragmento de algo más grande. Una sombra viva de una historia que el mundo había olvidado. Pero Tomás no lo olvidaría. Porque algo dentro de él le decía que esa historia estaba conectada con la de su hijo. Tomás comenzó a buscar. No por obsesión, sino porque el corazón le gritaba preguntas que la razón no podía callar. Revisó cajas viejas, cartas de su hijo, recortes, fotos, y entre ellas, una imagen olvidada. Un pelotón, hombres jóvenes en uniforme, y a un lado, un perro. No era una coincidencia. Era él. Era capitán. Habían pasado años, demasiados, pero la mirada, esa mirada firme, entrenada, era inconfundible. ¿Podía un animal sobrevivir tanto tiempo? ¿Podía cargar con memorias que nadie más recordaba? Tomás no sabía qué responder. Pero sí sabía una cosa. Ese perro había conocido a su hijo. Y en ese momento, una certeza lo golpeó como un disparo en el pecho. Capitán no solo venía de la guerra. Venía con un mensaje. Porque cada vez que Tomás se acercaba a su escritorio, capitán se movía inquieto. Rascaba el suelo. Ladraba suave, como guiando. Hasta que Tomás abrió el cajón donde nunca había querido mirar. Allí estaban los objetos de su hijo. Y al fondo, una libreta. Jamás la había visto antes. O tal vez, la había negado. La libreta estaba manchada. Usada. Pero en la última página, una frase escrita con letra apurada. Si no regreso, sabrán por qué. Confía en capitán. Tomás cayó de rodillas. Porque esa letra era de su hijo. Y en ese instante, todas las piezas encajaron. Capitán no solo había estado en la misión, había sido testigo. Y tal vez, el último vínculo entre un padre y un hijo separados por la guerra. Y el tiempo. Si esta historia te está tocando el corazón, comenta aquí abajo lo que estás sintiendo. Pero había más. Tomás decidió investigar. Contactó a viejos conocidos del batallón. La mayoría no respondió. Otros simplemente colgaron. Hasta que una voz rota respondió del otro lado de la línea. Pensamos que ese perro había muerto. Él nos salvó a todos. El hombre colgó. Pero Tomás ya tenía lo que necesitaba. Capitán no era un sobreviviente. Era un héroe. Y tal vez, solo tal vez, era la última promesa que su hijo le había dejado. Los días siguientes fueron distintos. Tomás ya no caminaba solo. Y capitán ya no gemía en silencio. Había un lazo. Uno que no necesitaba palabras. Uno hecho de memorias rotas,
de silencios compartidos y de cicatrices invisibles. Pero esa paz no duró. Una mañana, un auto negro se estacionó frente a la casa. Dos hombres bajaron, trajes oscuros, miradas entrenadas. No traían insignias, pero tampoco las necesitaban. Tocaron la puerta. Tomás abrió, con Capitán a su lado. «Buscamos a ese perro», dijo uno, sin rodeos. Tomás no contestó. Solo bajó la mirada. Pero Capitán, como si entendiera, dio un paso al frente y gruñó. Un gruñido bajo, firme, no de miedo, de advertencia. Ese animal fue parte de una unidad especial. No debió salir con vida. Tomás apretó los puños. Sus labios temblaron. Ese animal tiene nombre, y un alma que ustedes jamás entenderán. Los hombres intercambiaron miradas. Uno sacó una carpeta. La abrió. Había fotos, registros, y una orden. Tomás la leyó. Su corazón se detuvo por un instante. Autorización para retirar propiedad militar clasificada. Propiedad. Eso decía el papel. Como si Capitán fuera una herramienta. Un objeto. Un recuerdo desechable. «No me importa lo que diga ese papel», dijo Tomás, con la voz temblorosa pero firme. «Ese perro encontró el camino hasta aquí. A esta casa. Por algo. Y mientras yo respire, nadie lo va a tocar». Los hombres no discutieron. Solo se marcharon, sin prometer nada. Pero Tomás sabía. Eso no había terminado. Y esa noche, no durmió. Capitán tampoco. Ambos sabían que algo más grande se acercaba. Y entonces, Tomás volvió a leer la libreta. Página por página. Palabra por palabra. Y al final, casi desvanecido por la humedad del tiempo, encontró un nombre. Un lugar. Una coordenada. Era como si su hijo hubiese dejado un último rastro. Como si Capitán no solo trajera dolor, sino también una misión pendiente. Si estás sintiendo algo al escuchar esta historia, considera compartirla con alguien que respete el valor de la memoria y el sacrificio. Al amanecer, Tomás tomó su abrigo. Capitán se paró junto a él. No necesitaban hablar. El viaje comenzó sin promesas, solo con la certeza de que algunos destinos no se eligen, se heredan. Y mientras el paisaje pasaba por la ventana del tren, Tomás recordó una frase que su hijo solía decir: «Lo que se hace con el alma, nunca se pierde». El tren se detuvo en una estación olvidada por el tiempo. Las letras del cartel apenas se leían, pero Tomás sabía que estaba en el lugar correcto, el mismo que su hijo había anotado, como si hubiese querido que algún día su padre lo encontrara. Capitán bajó primero, olisqueó el aire, y caminó sin dudar, como si conociera cada piedra del camino. Tomás lo siguió. Sus piernas viejas no eran lo que solían ser, pero su alma, esa sí, caminaba con firmeza. Llegaron a una vieja cabaña cubierta por el polvo de los años y la soledad. Puerta de madera, oxidada. Un candado que se dio con un solo golpe. Adentro, el silencio. Y algo más. Un cuaderno. Diferente al anterior. Más moderno. Con una marca militar en la esquina. Tomás lo abrió. Y la primera página le cortó el aliento. Capitán no es solo un perro. Es la última promesa que hice antes de morir. Era la letra de su hijo. Temblorosa. Desesperada. Cada página era un testimonio de amor, dolor y propósito. Su hijo había sido parte de una unidad secreta, encargada de salvar a prisioneros olvidados en zonas de guerra. Misiones sin nombre. Sin gloria. Solo sacrificio. Y Capitán era parte de eso. No como una herramienta, sino como compañero, como soldado. En una de las misiones, el equipo fue emboscado. Pocos sobrevivieron. Entre ellos, Capitán. Antes de morir, su hijo escribió una carta. No para los generales, no para los libros, sino para su padre. Si este perro llega a ti, es porque encontró el camino a casa, y porque aún queda algo por hacer. Tomás se sentó en el suelo. Leyó cada palabra con lágrimas que no pidió permiso para caer. Capitán, acostado a su lado, lo miraba. Sus ojos eran los mismos que miraron a su hijo en el frente. Eran testigos silenciosos de todo lo que jamás pudo contarse. Y entonces, Tomás entendió. No era solo una visita. Era un llamado. Un eco del pasado.
Una última misión. En la última hoja, una dirección, un nombre y 3 palabras. Tú sabes cómo. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, no lo ignores. Comenta abajo. Dinos qué sientes. Porque hay historias que no pueden vivir en silencio. Al día siguiente, Tomás volvió al tren. Pero esta vez no era solo un anciano viajando con un perro. Era un padre, siguiendo el último rastro de su hijo, guiado por un compañero fiel, y por el deber de cerrar un ciclo que nunca debió quedar abierto. El tren serpenteó por valles dormidos, como si siguiera una ruta marcada por el destino. Tomás no dormía. Miraba por la ventana, recordando el rostro de su hijo cuando era niño, cuando aún jugaban con aviones de madera en el jardín. Ahora, cada kilómetro recorrido era un paso hacia algo que no entendía, pero que necesitaba hacer. La dirección lo llevó a un pequeño pueblo, casi invisible en los mapas, casas de tejado inclinado, árboles viejos, y una sensación de que ahí, el tiempo había aprendido a caminar más despacio. Capitán se detuvo frente a una cerca blanca. Movió la cola, no con alegría, sino con certeza. Tomás empujó el portón. Una mujer abrió la puerta. Cabello gris, ojos tristes, y un leve temblor en las manos. Se miraron. No se dijeron nombres. No los necesitaban. Ambos reconocieron algo. Algo que solo se ve cuando el dolor tiene la misma raíz. Ella lo invitó a pasar. Adentro, las paredes estaban llenas de fotografías. Hombres con uniformes. Sonrisas congeladas en otro tiempo. Sobre una mesa, un retrato de su hijo, con la mujer, y un niño pequeño a su lado. Tomás sintió que el corazón se le rompía. Al mismo tiempo, algo dentro se reparaba. Era su nieto, que no sabía que tenía. La mujer, con voz baja, le explicó todo. Su hijo había amado profundamente. Había querido mantenerlos a salvo. Por eso nunca escribió. Por eso nunca contó. Él decía que algunas verdades son demasiado grandes para caber en una carta, dijo ella. Tomás se acercó al retrato. El niño tenía la misma mirada, la misma que su hijo cuando tenía 5 años. Capitán se acostó al lado del niño, como si volviera a casa. Esa noche, cenaron juntos. No dijeron mucho. A veces, el silencio entre dos personas que comparten una pérdida dice más que 1000 palabras. Antes de dormir, Tomás se quedó solo en el porche. El cielo estaba limpio. Las estrellas brillaban como si fueran los ojos de todos los que ya no están. Y pensó, mi hijo nunca volvió, pero envió lo mejor de él para que yo lo encontrara. Si esta historia está tocando tu alma, no dejes que muera en silencio. Suscríbete, comenta, comparte. Haz que llegue a alguien que necesite recordarla. Al día siguiente, el niño despertó temprano. Salió al patio. Capitán ya lo esperaba con una rama en la boca. Jugaron, rieron, y por un instante, todo el peso del pasado se convirtió en luz. Tomás los miraba desde la ventana. No lloraba. Ya no. Solo sonreía. Porque en medio de tanta oscuridad, había encontrado un nuevo propósito. Una nueva historia que contar. Y en el fondo, lo sabía. Capitán no solo había sobrevivido la guerra. Había salvado algo mucho más importante. Una familia. Pasaron los días. Tomás se quedó. No podía marcharse. Había demasiado por aprender. Demasiado que reparar. Se convirtió en parte del pequeño hogar, sin pedirlo. Llevaba al niño a la escuela. Cocinaba los domingos. Cuidaba del jardín que su hijo había plantado años atrás. Cada flor parecía contarle algo. Como si en los pétalos vivieran los fragmentos de una vida que no pudo abrazar antes. Y Capitán se convirtió en un puente. Entre el pasado y el futuro. Entre el dolor y la sanación. Un día, mientras ordenaban el ático, Tomás encontró una vieja caja metálica. Oxidada por fuera, pero sellada con cuidado. Dentro, una colección de cartas. Todas escritas por su hijo. Todas dirigidas a él. Pero nunca enviadas. Con manos temblorosas, leyó la primera. Papá, si estás leyendo esto, es porque el destino encontró una forma de reunirnos, aunque sea a través del papel. Quise escribirte tantas veces, pero el miedo, la guerra y la culpa me lo impidieron. La voz de su hijo parecía volver. Resonaba en su mente. Clara, viva.
carta tras carta. Reía, lloraba, se quebraba. En una de ellas, su hijo hablaba de Capitán. Encontré un perro en la línea del frente. Lo habían herido, pero tenía algo en los ojos, como si supiera más que cualquier humano. Lo entrenaron para misiones secretas, pero a mí me salvó de volverme piedra por dentro. Le puse Capitán. Si algún día regresas sin mí, cuídalo, papá, porque él también es parte de ti. Tomás cayó de rodillas, la caja entre sus brazos, y entendió. No había sido un accidente. Capitán lo había buscado. Había cumplido una última orden. Entregar las palabras que su hijo no pudo decir en vida. Ser el testigo de una verdad más poderosa que el tiempo. Ese mismo día, Tomás tomó una decisión. Fue a la estación del pueblo. Preguntó por el periodista local. Quería contar su historia. No para él, ni siquiera para su hijo, sino para todos los que habían amado, perdido y esperado en silencio. Para los que merecían saber que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tocó. Comenta abajo cómo te hizo sentir. Y si conoces a alguien que haya amado en tiempos de guerra, comparte este video con él. Unas semanas después, el pequeño periódico del pueblo publicó un artículo titulado El perro que trajo a casa las cartas de un héroe. Y la historia se esparció como fuego entre los corazones dormidos. Personas de todo el país comenzaron a escribirle a Tomás. Veteranos, viudas, nietos con dudas y abrazos pendientes. Cada carta era una historia nueva. Un eco, un latido. Y Tomás las leía todas, una por una, en su sillón favorito, con Capitán a sus pies. Porque entendía que hay dolores que no se curan, pero sí se comparten, y que al compartirlos, algo se libera. Pasaron los años. El cabello de Tomás se volvió más blanco, su andar, más lento, pero su mirada, más viva que nunca. Capitán, ya viejo, también cargaba el paso del tiempo en sus patas, pero sus ojos seguían atentos, como si esperara una última señal. Una tarde de otoño, el cielo se volvió naranja. Tomás salió al jardín con Capitán. Ambos se sentaron en silencio. Había algo distinto en el aire, como si el mundo estuviera por susurrar un secreto. Y entonces, llegó un sobre. Un hombre joven, vestido de traje, tocó a la puerta. Traía en la mano una carta con el sello de las Fuerzas Armadas. Dijo pocas palabras, pero su mirada reflejaba respeto. Señor Tomás, esto es para usted. Fue encontrado en una caja sellada durante una remodelación en la base de operaciones en Lyon, Francia. Al parecer, su hijo la escribió en sus últimos días. Tomás tomó la carta con ambas manos. Sintió el peso del universo en ese papel. La abrió y leyó. Papá, si esta carta llega a ti, es porque mi camino ha terminado. Pero no llores, porque cada paso que di, lo hice sabiendo que algún día tú sabrías toda la verdad. Capitán no es solo un perro. Es testigo de mi humanidad, de los días en que quise rendirme, de las noches en que él me devolvió a la vida. Te lo mando no solo para cuidarte, sino para que te cuides, porque sé que el dolor te rompió. Y yo también cargaba con esa culpa. Pero papá, la guerra me enseñó algo que la vida nunca me explicó. Que a veces los abrazos llegan tarde, pero si llegan, aún sanan. Tomás cerró los ojos, la carta entre sus dedos temblorosos. Capitán, a su lado, recostó la cabeza en su pierna. Y en ese instante, todo se alineó. Las cartas, el perro, el silencio roto, el perdón que nunca fue dicho, ahora estaba completo. Tomás miró al cielo. No dijo nada, pero en su pecho, algo se liberó. Esa noche, Capitán se durmió profundamente. Y no despertó. Se fue en paz. Cumplida su última misión. Tomás lo enterró bajo el árbol donde su hijo jugaba de niño. Colocó una cruz de madera y una placa que decía: Aquí descansa Capitán, portador de cartas, testigo del amor, guardián del alma. Desde entonces, Tomás escribe, cada mañana, historias, cartas, reflexiones. No para ser leído, sino para no olvidar, porque entendió que el olvido es la verdadera muerte, y que mientras una historia se cuenta, alguien vive. Si esta historia tocó algo dentro de ti,
Comenta abajo. Comparte este video con alguien que respete la memoria, la vida y la fe en lo invisible. Suscríbete si quieres escuchar más historias que no deben desaparecer con el tiempo. Porque hay palabras que sobreviven a un siglo. Y hay silencios que sanan más que cualquier voz. Años después, la casa de Tomás permanecía en pie. Vieja, sí, pero llena de memorias. Los niños del vecindario, ahora adultos, la miraban con respeto. Sabían que allí vivía un hombre que había amado más allá del dolor, y que había compartido su vida con un perro, que parecía de otro mundo. Un día, un joven tocó la puerta. Llevaba una cámara. Dijo que había escuchado la historia de Capitán, que quería hacer un documental. Tomás lo miró, sonrió con tristeza, y asintió. Si alguien más escucha, quizás recuerde. Porque lo entendió tarde, pero lo entendió. Las historias salvan, las que se cuentan y las que se escuchan. El joven grabó durante días. Cada rincón, cada fotografía enmarcada, cada carta guardada en las cajas del desván. Pero fue en el jardín, donde encontró algo que jamás olvidaría. Debajo del árbol, junto a la cruz de Capitán, había otra cajita de madera. Dentro, una carta. Esta vez, de Tomás. Decía, si estás leyendo esto, es porque quisiste saber. Y si quisiste saber, es porque aún hay esperanza. El mundo se rompe muchas veces. En guerras, en silencios, en despedidas. Pero siempre hay algo que vuelve a unirlo. La verdad, la memoria y el amor. Capitán no fue solo un perro. Fue puente, mensajero, compañero. Y en su alma, cargaba más que heridas. Cargaba los pedazos de un hijo que quiso volver a casa. Y lo logró, a su manera. No busques héroes en las estatuas. Búscalos en los actos pequeños. En quien acaricia una herida. En quien escucha sin juzgar. En quien se queda, cuando todos se han ido. El joven, con los ojos húmedos, cerró la caja. Sabía que tenía en sus manos algo que el mundo necesitaba escuchar. Y lo compartió. Ese video se volvió viral. Pero no por espectáculo, sino por verdad. Millones escucharon la historia de Tomás y Capitán. Y en cada rincón del mundo, alguien recordó a su padre, a su abuelo, a su amigo que no volvió. Porque hay dolores que atraviesan generaciones. Pero también hay historias que las redimen. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta aquí abajo. Comparte este video con alguien que cree que la lealtad no muere con el tiempo. Y suscríbete si quieres escuchar más relatos que no deben ser olvidados. Porque a veces, lo que cambia el mundo, no es un arma, ni un discurso, sino una carta, un perro, y un corazón que decide quedarse.